Luriel. Oh, quería ver este. Incidentes marinos más aterradores que han ocurrido. Quería ver este. Chat, hay que ver este. Hay que ver este, cabrón. Hay que ver este. Hay que ver este, güey. Hola, Carlos. ¿Cuáles son algunos de los incidentes marinos más aterradores que han ocurrido? Bien, hoy vamos a explorar 3 casos de estos. A ver. El video se llama Estos incidentes submarinos son aterradores. De Alex PH. Vamos a ver. Primero. El 25 de abril del 2003 en el Mar Amarillo, es decir, esta zona entre Corea del Norte y China, un barco pesquero chino se encontraba navegando cuando la tripulación logra ver este objeto raro a la distancia, flotando sobre el mar. Poco a poco se acercan a este objeto, y mientras lo hacen, el objeto toma esta forma. Descansa, papu, gracias por acompañarme un ratito. Que tengas excelente noche y que descanses. Como de manguera que apenas si sale del agua. Finalmente el barco se encuentra a unos pocos metros de este objeto, y aquí es cuando la tripulación se da cuenta de que esto no es una manguera o un objeto común del mar, sino más bien un tubo metálico gigante que venía desde más abajo. La tripulación aún no entiende bien qué es esta cosa, pero unos cuantos minutos después, cuando por fin están a un par de metros de este tubo, se dan cuenta de que en realidad es el periscopio de un submarino, es decir, este instrumento que usan estos navíos para observar la superficie sin tener que salir del agua. Bien, pues la tripulación entiende que debajo de ellos se encuentra este submarino, pero hay algo raro. Lo que todos notan es que el periscopio no se mueve, no rota para observarlos, o tampoco se sumerge en el agua, mucho menos se dirige hacia otra dirección. En otras palabras, la tripulación se da cuenta de que... Descansen, chat, los que ya se tienen que ir a dormir, descansen, la verdad. Gracias por acompañarme un rato, tototote. Prendí relativamente temprano, pero aún así yo sé que... Pues, prendo normalmente tarde, pero igual vamos a seguir en stream hasta la mañana. La mañana... maybe me acuesto ahorita como a las 4, 5 o 6 y me despierto como a las 11 o 12 de la mañana porque pues seguimos en extendible y pues eso. Ahorita vuelvo a poner el timer, lo quité porque como estamos viendo videos, siento que se ve mal, o se ve feo que esté ahí el timer, entonces por eso lo quito. Pero ahí sigue, el timer ahí sigue avanzando. Y pues eso, descansen los que se vayan a ir, que tengan excelente noche y pues eso. Y los que se quieren quedar, pues aquí vamos a andar todo lo que aguantemos. Que el submarino se encuentra estático. Bien, pues el barco pesquero se mantiene observando si el submarino se mueve o sucede algo, pero al pasar demasiado tiempo sin que la posición del periscopio cambie, deciden que lo mejor es contactar a la marina, así que les reportan lo que está pasando. Un par de horas después, 2 barcos de la marina china llegan a la ubicación. Al llegar hacen todo tipo de maniobras e intentan contactarse con el submarino, pero nadie responde, y nuevamente el buque no se movía. Digamos que era una situación delicada porque no podían confirmar la nacionalidad del navío, por lo tanto si este resultaba ser un submarino coreano y la marina china interfería con él, entonces podrían meterse en graves problemas. Lo que decide hacer la marina china es que su mejor opción es mandar a un buzo para que se sumerja y confirme la identidad de este navío, así que unos minutos después esto es lo que hacen. Afortunadamente el submarino resulta ser chino, por lo tanto estos barcos podían intervenir y así averiguar qué es lo que estaba pasando. Nuevamente intentaron contactar por la radio a la tripulación. Acabo de capear que el mar entre China y Corea se llama Mar Amarillo. ¿No es eso algo racista? Pero nadie les contesta. La marina entonces decide esperar en el sitio varias horas más, y el 26 de abril, es decir, al día siguiente, comenzaron las maniobras para abordarlo. Como podemos imaginar, era muy complicado porque debían hacer que el navío ascendiera a la superficie, para así poder abrir la escotilla. Así que después de horas haciendo todo tipo de maniobras y tratando de entender qué pasa, finalmente lo logran. Solo que hay un detalle. En cuanto los soldados ingresan al submarino se dan cuenta de que todo estaba en total oscuridad. Y eso no es todo. Varios minutos después descubren algo aterrador. De hecho, el mismo gobierno chino tuvo que mantener en secreto esto por mucho tiempo. Al día de hoy no se sabe si lo que dijeron acerca de este submarino es verdad, y nadie lo ha podido confirmar al 100%. La teoría de lo que ocurrió aquí es... Bueno, antes de decirte qué pasó y para que tengamos más contexto de la historia debemos regresar unos días atrás. 11 días antes, es decir, el 15 de abril, este gran navío conocido como el Submarino 361 había salido hacia el Mar Amarillo. Aquí realizaría una serie de ejercicios básicos de entrenamiento. Ahora, en este periodo del 2003, China lanzaba este tipo de ejercicios con demasiada frecuencia para más tarde mandar barcos y submarinos a zonas en las fronteras donde el ejército de Estados Unidos estaba interfiriendo.
Bien, pues el submarino 361 sería uno de estos navíos, así que se encontraba en un entrenamiento que no tenía nada fuera del ordinario. En él se encontraba una tripulación de 70 soldados, 14 de estos eran reclutas los cuales viajaban aquí por primera vez. Habían pasado unos cuantos días, la tripulación hacía sus tareas y ejercicios del diario, llevaban ya unos días bajo el agua, no había nada fuera de lo normal. De hecho, la única misión del submarino 361 era patrullar por el mar amarillo sin ser detectados, pero Vete a la verga, es que también lo que me maltripea de estos pinches videos es que todo es real, güey. O sea, todos son cosas que sí pasaron, cabrón. pero aquí fue cuando ocurrió algo inusual. Horas después de este suceso, las comunicaciones con el navío se cortaron. El gobierno chino no sabía qué había pasado con la tripulación. Era como si hubieran desaparecido de la nada. Así que por los siguientes días y sin decir nada acerca de esto, el gobierno mandó equipos de rescate, pero no podían hallarlo. Y esto nos lleva al 25 de abril cuando el bote pesquero lo encuentra por casualidad y lo reporta. Bien, pues regresamos entonces al momento donde los soldados chinos ingresan al submarino. Se dan cuenta de que en el interior todo está en total oscuridad. No hay ningún ruido. Se siente un ambiente de paz. Pero a medida que los soldados exploran con sus linternas, comienzan a encontrar cuerpos de los tripulantes en todo el lugar. Lo raro de esto es que el submarino lucía en perfectas condiciones. No había ningún rastro de ataque o algo similar. De hecho, algo más raro que los rescatistas fueron notando es que cada uno de los 70 tripulantes a bordo del submarino se encontraba en sus puestos de trabajo, lo que quiere decir que murieron de un momento a otro sin darse cuenta, como si algo los hubiera desconectado del mundo y no supieran que estaban en peligro. La investigación tomó varias semanas. El gobierno chino no quería revelar nada por miedo a las represalias. Incluso un par de meses después, 2 oficiales de muy alto rango fueron despedidos a causa de este suceso, y 6 más fueron degradados por controles y mando inadecuado. Bien, pues como dije, al día de hoy no hay una explicación que sea 100% aceptada, y el gobierno chino no quiso decir más, pero la teoría principal acerca de este caso dice lo siguiente. El submarino 361 era un navío diésel eléctrico, es decir que en la superficie el motor diésel se utiliza para alimentar y dar energía a las funciones del navío. Un ejemplo de esto son unas baterías que ayudan con el sistema de propulsión y que dan electricidad al interior para poder operar. Ahora, no sé mucho de submarinos, pero al parecer este sistema funciona cuando los submarinos ascienden a la superficie. Aquí comienzan a aspirar aire mediante un tubo que les permite mantenerse ocultos bajo el agua. Si el agua sube demasiado o el submarino se sumerge, entonces hay esta válvula que cierra el snorkel, esto para evitar que entre el agua. Al mismo tiempo el motor diésel se apaga y la energía se desvía a las baterías. Bueno, pues no se sabe en qué momento exacto sucedió, pero la teoría dice que en algún punto el submarino salió a la superficie y la válvula no se abrió. Pero dicho de una manera más simple, el motor no debió haber estado funcionando, pero al estar encendido y sin ningún tipo de ventilación, el motor rápidamente consumió todo el oxígeno, creando así una especie de succión en el interior. La parte más aterradora de esto es que no debió tomar más de 2 minutos, por lo que la tripulación no pudo reaccionar a tiempo o ver que hubiera una falla. Simplemente comenzaron a marearse, y después fueron sofocados sin que tuvieran oportunidad de escapar. No seas mamón. A la verga, en 2 minutos, güey. En noviembre de 1996, una pareja se encontraba caminando por una de las playas de St. Croix, esta pequeña isla al este de Puerto Rico, cuando de la nada un hombre se les acerca y rápidamente comienza a darles una historia. Después les da unas instrucciones, y finalmente cae al suelo frente a ellos. Ahora, la pareja se preguntaba qué estaba pasando, pero rápidamente actuaron, y al día siguiente, cuando este hombre despertó, comenzó a explicarle a los doctores lo que había ocurrido con él. Un día antes de esto, 3 buzos se encontraban realizando una serie de estudios sobre la vida de Kane Bay Wall. Los nombres de estos buzos eran Brett, Robbie y Rod. Ahora, para que tengamos más contexto, Kane Bay Wall es este lugar famoso por una característica. Esta característica es que la profundidad pasa de los 12 metros a los casi 4000 en cuestión de segundos. Para tener una idea de esto, solo debes de imaginar que te encuentras buceando a unos cuantos metros de profundidad y de la nada llegas a una zona donde ves lo que parece ser un borde, pero pasando este borde ves una división y al otro lado hay un abismo. Bien, pues esto es Kane Bay Wall, una caída en vertical considerada una de las más profundas en el planeta y donde podrían caber varias de las montañas más grandes del mundo. Estos 3 buzos se encontraban haciendo su investigación en esta zona. Habían colocado varias trampas semanas antes. Este día estaban recolectando algunas muestras y tomando medidas de algunos de los peces en la zona. Tanto Brett como Robbie y Rod eran sumamente experimentados. No era la primera vez que hacían esto, sino que habían realizado cientos de inmersiones. Las trampas las habían colocado a una profundidad de 67 metros. Como podemos darnos cuenta, el trabajo era bastante simple. Para hacerlo, Brett y Robbie juntarían las muestras mientras que Rod estaría monitoreándolos desde unos metros más arriba. Solo que en medio de la oscuridad, Rod notó que algo se movía. Así que al comenzar a apuntar sus linternas, los 3 buzos notaron que alrededor de ellos habían 2 tiburones blancos. Estos medían aproximadamente 4 metros de longitud.
Ahora, al ser buzos tan experimentados y haber nadado en muchos tipos de aguas, los tres sabían que esto era completamente normal. Es decir, no tenían miedo de estar a unos metros de distancia de estos animales. De hecho, se detuvieron por un par de minutos y les tomaron unas fotos para guardarlas de recuerdo. ¡A la verga! Habían pasado casi una hora en este trabajo, pero estaban a punto de finalizar. Los tres buzos se preparaban para regresar a la superficie. Robbie sería el primero en ascender, después Brett, y finalmente Rod. Solo que mientras Robbie subía su lectura de aire comenzó a revelar que estaba en un nivel bajo. Esto porque había estado respirando fuertemente durante el trabajo. Claro que esto no tenía nada de peligroso, únicamente debía subir lento y controlando la respiración. Incluso Brett le hizo un gesto para que se moviera un poco más arriba, pero mientras hacía esto notó que Robbie estaba señalando hacia abajo. Cuando Brett voltea la mirada se da cuenta de que quien está señalando es a Rod, quien ahora se encuentra cubierto por una nube de arena negra. De hecho era muy difícil verlo, ya que estaba envuelto en todo este material negro. Y no solo eso, sino que Brett notó que además de arena Rod estaba cubierto de un líquido negro. No se preocupó tanto porque les faltaba poco para salir. Pensó que probablemente era una falla de alguna de las mangueras de los tanques, así que decide bajar un poco y ayudar a su amigo. Unos cuantos segundos después, Brett se mete a esta nube de arena negra y se da cuenta de que en realidad no es ningún tipo de arena y tampoco hay una falla en la manguera. Lo que alcanza a ver es a Rod agitándose y puede ver que tiene una gran mordida en una de sus piernas. Pero casi al mismo momento en que se da cuenta de lo que está pasando, uno de los tiburones sale de la nada y comienza a atacarlos. No pueden hacer nada para defenderse. Los dos intentan golpearlo un poco para ahuyentarlo, pero de la nada llega un segundo tiburón. Este se acerca a los buzos y le da una segunda mordida en la pantorrilla de Rod. Rápidamente quedaron envueltos en sangre. Brett intenta agarrar la mano de su amigo, pero justo al momento en que lo hace, el primer tiburón se acerca, le da una tercera mordida a la pierna de Rod, y aquí comienza una especie de forcejeo. Brett intenta jalar a su amigo hacia la superficie, pero el tiburón los arrastra poco a poco hacia el abismo. En pocos segundos se perdieron en la oscuridad. Su única opción en este punto era luchar con todas sus fuerzas, pero al hacer todo este forcejeo y agitarse tanto, el oxígeno rápidamente se consumía. Mientras Brett luchaba para salvar a su amigo, alcanzó a ver que su indicador le decía estar a 99 metros de profundidad. Momentos después, el ataque de los tiburones se detuvo. Brett comenzó a arrastrar a su amigo para ponerse a salvo. No tenían mucho tiempo, debían apurarse a ascender antes de que el oxígeno se terminara, pero fue aquí cuando Brett notó el estado de salud de su amigo, y quedó horrorizado. Lo que podía ver era que la pierna de Rod estaba prácticamente arrancada de su cuerpo. Solo un pequeño pedazo de carne la mantenía unida al cuerpo. Además tenía grandes mordidas en el abdomen y en el pecho. Al ver esto, Brett entró en pánico total, así que toma la mano de Rod, comienza a nadar con todas sus fuerzas hacia arriba, su respiración comienza a aumentar, y cuando logra ascender unos cuantos metros, de la nada llegan ambos tiburones, agarran a Rod y nuevamente los arrastran hacia el abismo. Mientras sucedía esto, Brett se da cuenta de que ahora en su respirador está comenzando a entrar agua. Esto quería decir que le quedaban tan solo un par de minutos para salir. Aquí tiene que tomar una decisión muy difícil, soltar a su amigo y nadar por su vida, o continuar peleando para salvarlo. Pero realmente esto sería imposible. De hecho, hubo un momento en que los tiburones tomaron a Rod y lo jalaron violentamente hacia las profundidades. Obviamente Brett no puede hacer nada más. Decide que lo mejor es salvarse, pero ahora su indicador le dice que está a 122 metros de profundidad. No mames. En este punto comienza a nadar a toda velocidad y concentrándose en no agitar la respiración. Estaba en modo de supervivencia. Mientras nada ve su indicador, le dice que cada vez está más cerca de la superficie. En unos segundos comienza a ver una luz sobre él, pero al mismo tiempo sentía una sensación horrible de mareo, como si estuviera a punto de colapsar. Lo único que piensa es en nadar hacia la luz, pero al ascender un par de metros más su visión se nubla y poco a poco se queda dormido. No. En realidad Brett se encontraba a 10 metros de la superficie. Gracias a que en su dispositivo de flotación aún había algo de aire, este le hizo flotar a la superficie. Segundos después, Brett despierta en medio del mar. Comienza a respirar desesperado, y en cuanto recobra el sentido mira a su alrededor para buscar a Robbie, pero no logra verlo por ningún lado. Momentos atrás, cuando estaban siendo atacados por los tiburones, Robbie nadó con todo lo que pudo a la superficie. Aquí regresó hacia el bote y condujo a la costa para pedir ayuda, pero aún hay algo más. Mientras Brett buscaba a Robbie en medio del mar, comienza a sufrir de síndrome de descompresión. Es decir que por haber ascendido tan rápido comienzan a darle dolores de cabeza, mareos, visión nublada, fatiga excesiva y daños en el cerebro y al corazón. Brett sabe que puede morir si no hace nada, así que rápido nada a la orilla del mar. En cuanto sale se quita todo su equipo de buceo y corre por la playa en busca de ayuda. Lo primero que ve es a una pareja caminando. Se para frente a ellos y comienza a explicarles que está teniendo síndrome de descompresión. Después les dice dónde está su auto, les explica que adentro de él hay un manual de instrucciones, y justo al momento de decir esto, Brett colapsa frente a la pareja. No. La pareja rápidamente corre por el manual de la camioneta, después usan el teléfono de su hotel, llaman al laboratorio marino para el que trabaja Brett.
En pocos minutos un avión llega por él y lo trasladan desde St. Croix hacia Puerto Rico. Poco más de una hora después, Brett había ingresado al hospital. Finalmente se pudo recuperar del incidente, aunque le quedaron pequeñas secuelas por la descompresión. Y en el caso de Rod, su cuerpo jamás fue encontrado. No. Vete a la verga, güey. Se salvó, El 5 de noviembre de 1983, Edwin Arthur Coward, Roy Lucas, Björn Bergensen, Troll Selevik, William Kramen y Martin Saunders se encontraban trabajando en el fondo de una plataforma de petróleo conocida como Byford Dolphin. Al intentar regresar a la superficie se meten a esta cápsula conocida como campana de descompresión. Ahora, una campana de descompresión es esta cápsula en la cual la presión puede ser controlada, dependiendo de la profundidad a la que los buzos se encuentren. En estas cápsulas los buzos pueden vivir por meses y así se dedican a dar mantenimiento a zonas de mucha profundidad. Pero en el caso de la plataforma Byford, en lo profundo de la estructura se encontraba este contenedor, como una especie de casa pequeña, conocida como cámara de presurización. Esta cámara estaba compuesta de 3 zonas que funcionaban para dormir y comer, una más para escapar, y finalmente en la parte central había una puerta que se enganchaba con la campana. De esta manera los buzos podían ir a trabajar sin necesidad de tener que estar exponiéndose a los efectos de la presión del agua. Bien, ese día 2 de los buzos habían usado la campana para bajar, así que al momento de regresar enganchan la campana con la cámara de compresión, abren la puerta y cruzan hacia la primera habitación. En la segunda se encontraban Coward y Lucas descansando, solo que había un pequeño problema que nadie había notado. La cápsula tenía un manual donde se describían 4 pasos muy simples e importantes que debían seguir. Los pasos decían así: 1. Cerrar la cubierta de la cámara de aire. 2. Aumentar gradualmente la presión de la cubierta para sellar la puerta. 3. Cerrar la puerta de la primera cámara que está abierta para acceder. 4. Despresurizar gradualmente el acceso a una atmósfera. 5. Abrir la cubierta de aire para separar la campana de la cámara presurizada. En el caso de estos buzos tuvieron un error al seguir el paso 3. No se sabe bien qué fue lo que pasó, pero se cree que debido a la fatiga extrema de los buzos y el sonido extremo del ambiente, Helavik olvidó cerrar la puerta que conectaba la cámara con la campana. Esto quiere decir que la presión en ambas zonas era diferente. Kramen y Saunders pensaron que la puerta estaba asegurada, así que desengancharon la cubierta, pero al haber diferentes tipos de presión esto causó una explosión por descompresión al interior de la cámara. Ahora, es difícil explicar todo este proceso, pero para que tengamos una mejor idea debemos entender que la sangre de los buzos estaba llena de nitrógeno. Al momento de la explosión, la campana que no estaba asegurada, la cámara explotó con una fuerza brutal. Se dice que Kramen perdió la vida en menos de un segundo. Saunders quedó gravemente herido, pero eso no es lo peor. Al haber un gran cambio de presión, el nitrógeno en la sangre de 3 de ellos comenzó a expandirse. En otras palabras, su sangre comenzó a hervir de un segundo a otro, dejándolos sin vida en un instante. Los forenses que investigaron el accidente dicen que debido a todos estos cambios, las arterias en los cuerpos de los 3 buzos explotaron violentamente y la sangre rápidamente se convirtió en grasa. En algunos de los órganos se encontraron bolas de grasa, pero no es todo. Al haber sido un cambio tan violento, mucha de esta grasa salió disparada a través de sus cuerpos cubriendo la cámara por completo. Los cuerpos de estos 3 buzos estaban irreconocibles. Se habían convertido en bolas gigantes de grasa con algunos órganos saliendo. Se dice que no sintieron nada de esto. Pero en el caso de Helavik, se dice que el aire entró con tanta fuerza al momento de la explosión que su cuerpo fue expulsado por la cubierta, pero debido al cambio tan repentino de presión y la puerta que apenas medía 60 centímetros de diámetro, su cuerpo quedó atorado, mientras que sus órganos salieron disparados de un momento a otro. Al interior de la cámara encontraron su tráquea, una parte de su intestino y parte de su columna vertebral. Horas después descubrirían que otra gran parte de su intestino estaba atorado por encima de la cámara. Los forenses que dieron el reporte de esto dicen que muchos de los órganos estaban en perfecto estado, como si hubieran sido extraídos de manera muy limpia. El incidente de Byford Dolphin es considerado uno de los más brutales, y como dato curioso, los forenses que investigaron esto dijeron que no encontraron casi nada de sangre. Todo esto debido a los cambios tan repentinos que pasaron en menos de 2 segundos. Y si quieres ver otros casos aterradores, te recomiendo estos videos. Oh, me dejó el cuerpo pesado, cabrón. Güey, a la verga, me dejó el escalofríos, güey, a la verga. No mames, güey, me dejó, a la verga, me dejó el cuerpo pesado, cabrón. No mames. Su puta madre, güey. Da cosas así, güey. A la verga.